Hola, ¿qué tal? Yo soy la psicóloga Andrea Méndez y me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy les tengo preparado una lectura del tema Entornos escolares seguros en la Escuela de Educación Básica, capítulo 4 y 5. Espero que lo disfruten. Capítulo 4. Acciones para salvaguardar la integridad de las y los estudiantes durante el ingreso y salida de la escuela. 1. Todas las personas que trabajan en el plantel educativo y educandos deberán portar una credencial de identificación con fotografía a la vista durante toda la jornada. 2. Las madres y o padres de familia o tutores tienen la obligación y responsabilidad de respetar los horarios de entrada y salida de las escuelas, procurando llegar 10 minutos antes a los planteles educativos. 3. De conformidad con las funciones previstas en el artículo 128, 129 y 132 de la Ley General de Educación, las madres y o padres de familia o tutores, junto con la autoridad educativa del plantel, organizará e instalarán el comité de vigilancia para colaborar durante la entrada y salida de las y los estudiantes en las escuelas. 4. Para la entrada del alumnado es necesario que las madres y o padres de familia o tutores permanezcan con sus hijas, hijos o pupilos hasta que la puerta de la escuela sea abierta, para evitar que ellos se queden solos fuera de la escuela. Asimismo, platique con sus hijas, hijos o pupilos sobre la importancia de conocer y respetar los horarios y actividades escolares. 5. Las madres y o padres de familia o tutores deberán indicar a sus hijas, hijos o pupilos que los esperen al interior de la escuela y que no se vayan con nadie que no esté autorizado por ellos. 6. En la medida de lo posible y de acuerdo con las condiciones de la escuela, la salida de las y los estudiantes será en forma escalonada, espaciadas por 10 minutos, distribuida por grados escolares. 7. Lo anterior, para que por ningún motivo deje salir a las y los estudiantes sin ningún control visual de quien los recoge, evitar que alguno se quede afuera sin la presencia de su madre y o padre de familia, tutor o persona autorizada. 8. El comité de vigilancia que se conforme participará junto con la escuela en la vigilancia de la salida del alumnado, para que por turno se observe desde afuera de la escuela que las y los alumnos sean recogidas por personas acreditadas y en caso necesario reportar alguna situación anómala para prevenir situaciones de riesgo. 9. Las madres y o padres de familia o tutores deberán notificar a la dirección de la escuela cuando menos 30 minutos antes de la hora de salida si tienen complicaciones para recoger a su hijo o de manera excepcional indicar el nombre de la persona responsable a quien autoriza para ello, la cual deberá identificarse plenamente con su identificación oficial. 10. Se recomienda que, como parte de las acciones del comité de vigilancia, organice a las madres y o padres de familia o tutores para que, junto con el director o directora, se destine un espacio dentro de la escuela donde se pueda quedar las y los estudiantes después del horario escolar. La participación de las madres, padres de familia o tutor será voluntaria y de carácter honorífico. 11. En el caso de aquellos estudiantes mayores de 9 años que cuenten con la autorización por escrito de sus madres, padres o tutores para que se vayan solos a su casa, deberán portar su credencial escolar y se sugiere que lleven un silbato, que pueden utilizar solo en caso de alarma, si se les acerca una persona extraña. 12. La entrega de las y los alumnos no se llevará a cabo cuando las personas que los recojan no porten su credencial debidamente acreditada, sean menores de edad o se encuentren alcoholizados o drogados.
13. Aquellas madres y o padres de familia o tutores que de manera reiterada incurran en el incumplimiento de recoger a sus hijos en los horarios establecidos serán acreedores de ser notificados por negligencia al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa. 14. El ingreso al plantel de madres, padres o tutores o de personas ajenas a la institución educativa deberá realizarse previa cita o citatorio y, en su caso, designando un responsable para la atención y vigilancia. 15. Las niñas, niños y adolescentes no podrán salir antes del horario establecido, al menos que la madre, padre de familia o tutor realice la solicitud correspondiente y sea aprobada por el director o la directora, o en su caso por el supervisor. 16. En caso de presentarse alguna eventualidad de riesgo o contingencia que amerite la salida de emergencia, se informará a las madres, padres o tutores para que recojan a sus hijos o pupilos. 17. En el caso de un cambio de horario por disposiciones de la Secretaría de Educación Pública u homólogos o por organización de la escuela, se informará con anticipación a las madres, padres de familia o tutores para que ellos puedan organizar sus horarios. Capítulo 5. Manejo de crisis y buen trato para la recuperación emocional en contextos de emergencia. En el manejo de las crisis ante factores de riesgo que se presentan en la escuela de manera inesperada, se hace necesario saber con anticipación cómo actuar ante situaciones de emergencia, detectar los peligros a los que se enfrentan y los daños que pueden causar, así como la recuperación emocional. En ese sentido, es importante que el sistema educativo enfrente las crisis brindando acompañamiento psicosocial y emocional, siempre con la intención de recuperar el respeto a la dignidad, el ejercicio de los derechos fundamentales, los ambientes de aprendizaje y el convivir en comunidad. El fichero de herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia ofrece a los colectivos docentes y agentes educativos herramientas de soporte socioemocional que les faciliten a ellos y a niñas, niños y adolescentes el retorno a un ambiente de paz y progreso, una vida escolar renovada, derivada de una situación de emergencia que brindó experiencias y enseñanzas que fortalecieron el espíritu de todos los integrantes del sistema educativo nacional. Tales herramientas tienen un marcado énfasis en la enseñanza para el autocuidado, necesaria para que las niñas, niños y adolescentes enfrenten mejor los múltiples escenarios futuros, tal y como lo plantea en el fichero. Un recurso viable para atender a las niñas, niños y adolescentes después de que sucedió el evento es utilizar recursos artísticos como lo es contar cuentos, pintar, dibujar, cantar y jugar de manera libre. Es importante reconocer que este tipo de atención debe formar parte de los profesionales de la educación, así como de cualquier persona que esté al frente de una institución o comunidad, porque al ser figuras de autoridad pueden ayudar a las víctimas de una emergencia a restablecer su equilibrio emocional. No se debe pedir a todo el personal docente y directivo que lleve a cabo estas funciones si no se consideran del todo preparados, pero sí a aquellos que se muestren capaces de realizar acciones de prevención y primera atención. 1. Medidas preventivas. Antes, en la educación en contextos de emergencia, es preciso que los colectivos escolares comprendan la necesidad de niñas, niños y adolescentes de contar con un ambiente cálido, protector
estructurado y organizado, en el cual expresar sus emociones y entender que la incertidumbre, las angustias y los temores son normales y se comparten con quienes convivimos. Los docentes acompañan y brindan esos ambientes para la gestión de las emociones y también saben cómo recuperar poco a poco el ritmo escolar habitual. Por lo anterior, es recomendable llevar a cabo las siguientes medidas preventivas. Identificar a la o a las personas del colectivo docente que tienen un buen manejo de sus emociones, responden de manera tranquila y eficiente ante las emergencias, para que ellos sean los encargados de apoyar en los momentos de emergencia a las personas que presentan alguna crisis, situaciones de llanto o gritar sin poder parar, no poder respirar, etc. El personal que atienda la crisis debe evitar señalar, juzgar o utilizar palabras y adjetivos que revictimicen o dañen la integridad de quien o quienes estén involucrados en la situación. Dentro de la escuela, tanto el director como el colectivo docente deben aprender a manejar emociones y estados de ánimo, como la ira, ansiedad, miedo, frustración, entre otros, a través de promover el desarrollo de habilidades emocionales entre las y los estudiantes, como la autoestima, conocimiento, expresión y regulación emocional, empatía, asertividad, resiliencia, liderazgo, motivación, trabajo en equipo, entre otras. Considerar que puede asistir a quien presente crisis emocional durante la emergencia. Si no se siente preparado, solo debe mantenerse cerca y tratar de tranquilizar al alumnado con ejercicios básicos de respiración. Realizar de manera sistemática ejercicios de respiración y autocontrol emocional a fin de que conozcan sus reacciones e identifiquen sus comportamientos para saber cómo calmarse y en una situación de emergencia ponerlas en práctica. Elaborar el inventario de recursos con los que cuenta la escuela para protegerse ante situaciones de emergencia, con su correspondiente mapa de riesgos o croquis de recursos externos de la escuela. 2. Sugerencias para mantener la calma en el evento presentado. Durante una situación de crisis en la que se exacerbe la emoción del alumnado, producto de su reacción ante una emergencia, se recomienda apoyar de la siguiente manera. Trate de calmar a la persona hablándole de manera tranquila pero segura. Solicítele que lo mire a los ojos y dígale que la está acompañando, que no está sola. Pida que respire profundo y deje que hable de sus emociones. Si lo permite, establezca un contacto físico que le permita controlar sus emociones a través de tocar el hombro. Comente que le pedirá que realice algunas acciones, pero que es para resguardarse físicamente del peligro, permanecer en un espacio y no salir de él, quedarse acostado en el piso, etc. En caso de que la crisis se presente de manera individual, es recomendable acompañar al estudiante a un lugar o espacio que le permita conectar con tranquilidad y sea más factible la intervención del personal capacitado, sin descuidar a los demás estudiantes. De ser posible, invite a la persona a que se concentre en su respiración. 3. Derivar y canalizar. Después de terminada la emergencia, ya sea el mismo día o los días posteriores, en el caso de que algún integrante de la comunidad escolar siga presentando malestares físicos o emocionales, dolores musculares, tics, emociones repentinas de ansiedad, llanto, miedo, es conveniente canalizarlo con las instancias y personas especializadas. Para ello, es necesario hacer lo siguiente: elaborar
un directorio con las instituciones públicas que puedan brindar apoyo en situaciones de emergencia que se presentan en la escuela. Identificar los contactos clave de las instituciones públicas y privadas que puedan apoyar a la escuela en la atención de situaciones de crisis después del evento de emergencia. Establecer contacto con la madre y o padre de familia o tutor del estudiante que presente la situación de crisis para informarle y orientarlo en su atención. Canalizar el caso a la brevedad posible a la instancia correspondiente. Brindar seguimiento hasta cerrar el caso. La Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes emitió recomendaciones para responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes y jóvenes después de sucesos violentos en el entorno escolar, que abordan la manera de tratar la ansiedad y miedo que se puede desencadenar después de haber vivido un suceso violento en el entorno escolar y donde se sugieren los siguientes pasos. No oculte los hechos ni evite hablar de ellos. Cuide su sobreexposición a imágenes y noticias del hecho. Hable con la niña, niño, adolescente o joven de lo ocurrido conforme a su edad. Continúe con su rutina. Cuídese a sí mismo. Identifique signos de ansiedad persistentes en la niña, niño o adolescente que puedan indicar que se requiere canalización y atención especializada.